Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, pero póngale también nuestra vieja mujer, porque aquí usted no se escape, hermanita, aquí el látigo le va a caer también a usted. Sonría, porque sabemos, es sabiendo esto, que nuestro viejo hombre / mujer fue crucificado juntamente con ¿quién? Con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirva más ¿a quién? Amados hermanos, mire esto, qué maravilloso es saber y entender que como hijos de Dios nosotros tenemos beneficios que fueron dados a través de la justificación de Cristo por la fe que nosotros tenemos en Dios. Amén. Usted y yo, hablando del verdadero creyente, gozamos de paz para con Dios por medio de ¿quién? Cristo. Ahora usted, hermano y hermana, tiene una esperanza viva para con ¿quién? Para con Cristo. El día que el Señor venga, usted como hijo y como hija de Dios puede estar seguro y segura que usted se marchará con Él por toda la eternidad. Amén. Y este es uno de los beneficios que la justificación de la fe a través de la sangre preciosa de Cristo nos da, que un día, ya sea que Él venga o que nosotros muramos o que nosotros tengamos que ir a Él, usted y yo podemos estar seguros que vamos a estar con Él. Qué rico, ¿no? Pero hay muchos cristianos que piensan torcidamente, que piensa que la gracia les da o les otorga a ellos la oportunidad para seguir pecando. Amén. Hay mucho creyente dentro de la iglesia, y yo no sé si usted eso ha sido uno de esos que malinterpreta o piensa torcidamente que la misericordia de Cristo, amado hermano, le puede otorgar a usted la libertad de seguir pecando como usted lo ha venido haciendo. Pero esa es una mentira del diablo. Amén. Usted no puede. Y hay creyentes que piensan de esta forma. Y es por eso que la palabra de Dios nos presenta o nos da una exhibición, una exhortación práctica del correcto entendimiento de la gracia. Y es por eso que el apóstol Pablo, en los versículos que hemos leído, refuta la idea de que la gracia divina justifica a una persona del pecado. Pero también Pablo exhorta que el verdadero creyente, al unirse a Cristo, amado hermano, ha definitivamente muerto al pecado y no puede vivir una doble vida dentro de la iglesia. Amén. Y ese es un error que se comete en la iglesia de hoy en día. Porque a veces el creyente, y no lo hace por falta de conocimiento, lo hace, amado hermano, porque ese pecado todavía no ha muerto dentro de ellos. Pero, ¿por qué es que a veces la iglesia, por qué es que a veces el creyente, por qué es que a veces usted y yo podemos llegar a pensar torcidamente? Porque a veces nos acomodamos y se nos olvida que usted y yo fuimos justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. Amén. ¿Y escuchó la palabra? Amén. Gratuita. A usted no le costó nada. Pero hubo alguien que pagó ese precio
Hubo alguien que derramó su sangre, hubo alguien que vino a hacer el sacrificio perfecto, hubo alguien, amado hermano, que estuvo dispuesto a tomar la ira de Dios sobre su cuerpo, hubo alguien que derramó su sangre, hubo alguien que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida a favor de usted, y a él sí le costó su vida. Pero a veces nosotros, porque lo recibimos gratuitamente, seguimos cayendo en el pecado. Y es por eso que si usted va conmigo al capítulo 5 del mismo libro de Romanos, Pablo habla acerca de la justificación que solo puede venir a través de la fe que el creyente debe tener en Cristo. Pablo dice lo siguiente, Romanos 5, vamos a dar una lectura extensa. Pablo le dice a la iglesia: justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Para con quién? Usted se acuerda que antes lo cantamos, el día de hoy nosotros éramos enemigos ¿de quién? De Dios. Teníamos un problema, el problema que usted y yo éramos transgresores de la ley de Dios, y como transgresores usted y yo merecíamos juicio, usted y yo merecíamos lo que hoy en día conocemos como infierno. Ahora Pablo le dice a la iglesia: miren, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. ¿Por quién? Dice, tenemos, por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como. Y no nos gloriamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Porque Cristo dice, mire esto, cuando aún éramos débiles, hablándole a todo ser humano, hablándole a usted, hablándome a mí, cuando usted y yo andábamos perdidos y alejados del Señor, Dios, Cristo vino al mundo a darnos una segunda oportunidad que usted y yo no merecíamos. Pero esta es la justificación. Que cuando Él nos vio en nuestros delitos y pecados, cuando Él nos vio alejados, cuando Él vio que la humanidad no podía hacer nada por sí misma, y dentro de esa humanidad estábamos usted y estaba yo, Cristo tuvo que interceder, tuvo que hacer algo, porque los machos cabríos, la sangre de los carneros ya no satisfacía, amado hermano, la ira de Dios. Él tuvo que entregarse y pagar el precio que le correspondía a usted y a mí. Porque Cristo dice el 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por quienes, por los impíos, por los pecadores, por los adúlteros, por los borrachos, por los fornicarios, por prostitutas, por pornógrafos, por drogadictos, por mentirosos, por homosexuales, por transexuales, por lesbianas, por todos. Pero esta justificación viene a través de ¿qué? Viene a través de la fe. Esta es la gracia que hemos recibido. Ciertamente, dice el 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por quién. Yo creo que los únicos que estamos dispuestos a brincar al fuego, a la hoguera, son aquellos padres que aman a quienes. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes no estuvieran dispuestos a dar un pulmón por su hijo? Pero mire, yo con este pulmón dañado le digo de mi pulmón a ver si me lo da. Aquí está mi pastor. Pero no, dice la Biblia que Él, el Hijo de Dios, el heredero,
aquel que mora en la eternidad, aquel que es el dueño de todo lo visible e invisible, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, estuvo dispuesto a ver tu condición y entregarse a favor tuyo. Cuando no lo merecíamos. Y aquí dice el apóstol Pablo, ciertamente, dices, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, dice, muestra su amor para con quienes. ¿Con cuántos de ustedes Dios ha sido bueno? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado una nueva identidad, un nuevo camino, una nueva forma de vivir? Amado hermano, nos puede llover sobre mojado en la tierra, pero hay una esperanza bendita que nos espera en el reino de los cielos. Es por eso que no podemos seguir comiendo las algarrobas del mundo. No podemos seguir como iglesia, como hijos, amado hermano. No podemos seguir viviendo y pecando, pensando que la gracia y la misericordia de Dios nos va, amados hermanos, cubrir. No, a Dios también se le acaba la paciencia. Ay, Señor. Ay, Padre, creo. Ay, Señor. Mire esto. Pues mucho más, versículo 9. Estando, ¿qué dice la palabra? Ya justificados. Ahora valemos. Ahora usted y yo, amado hermano, valemos la sangre del Cordero. Ahora usted y yo ya no somos poca cosa. Ahora yo tengo esa esperanza porque fue su sangre, fue su sacrificio, fue Cristo el que me dio a mí el acceso. Pero a veces lo tomamos livianamente. A veces decidimos pensar torcidamente. Se nos olvidó que este compromiso es un compromiso real. Y yo por eso soy fuerte. En la lectura de la palabra de Dios, usted debe leer, debe orar, debe ayunar, debe consagrarse. Usted debe pasar tiempos de rodillas, usted debe buscar, debe sintonizarse, porque ahora esta ya no es su moral. Señores, vamos de paso. Vamos de paso, un día estaremos. Un día muchos de ustedes se van a asustar cuando la muerte llegue tocando a su vida, porque pensamos que vamos a tener tiempo de pedir perdón, y a veces, amado hermano, esa no es la realidad. Hay gente que se pierde, amado hermano, dentro de la iglesia. Amado hermano, Sansón, antes de que le sacaran los ojos y le cortaran el pelo, Sansón ya había perdido la unción de Dios. ¿Por qué? Porque persistimos en... Dígalo. Captúrame, Señor. Y pensamos que Dios nos está viendo. Pensamos que con Dios, señores, se puede jugar. No, mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues mucho más, dice el 9. Estando ya justificados en su sangre, por él, dice, seremos ¿qué? ¿Salvos de qué? Mire, el mundo no conoce lo que es ira. Amado hermano, le insto, le exhorto, vaya a la casa y lea el libro de Jeremías y vea cómo Dios obra contra el pecado. Problema que la iglesia tiene hoy en día, que todo es gracia y es misericordia. Se les ha olvidado predicarle que así como Dios nos ama, Dios nos puede. Y ese evangelio está duro. Pues mucho más, dice el versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos
¿De qué? Y mire cómo Dios obra. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? Mucho más estando reconciliados seremos salvos por ¿quién? Esto